Antes de entender por qué Bitcoin reacciona en ciertos niveles, tenés que saber dónde está acumulado el riesgo, y ese mapa no te va a aparecer en una vela, aparece en el Open Interest de opciones. El Open Interest no te dice exactamente hacia dónde va el precio, pero te dice dónde el mercado tiene la mayor exposición acumulada. A ver, es fácil. El precio te muestra dónde cotiza Bitcoin, el Open Interest te muestra dónde el mercado tiene riesgo acumulado. ¿Qué es el Open Interest? El Open Interest es la cantidad de contratos abiertos que todavía no fueron cerrados, liquidados o expirados. En opciones, por ejemplo, son contratos abiertos por strike, call o puts, vencimientos, concentración de exposición y zonas donde pueda haber más sensibilidad de cobertura. Entonces, ¿cuál es el concepto? Son contratos que siguen abiertos, miden exposición acumulada y esto es muy importante, nos muestra dónde el mercado tiene riesgo. En resumen, esto no nos da una dirección, muestra dónde está el riesgo, son zonas donde el precio puede reaccionar y nos ayuda mucho a entender niveles estructurales. El Open Interest no te va a decir comprar o vender, pero te va a mostrar donde el mercado tiene la mayor exposición acumulada. Volumen versus Open Interest. A ver, el volumen representa lo que ya se negoció. Esa actividad ejecutada cada vez que un comprador y un vendedor cruzan una orden, eso genera volumen. Por eso el volumen nos dice acá hubo participación, acá hubo movimiento o acá se operó un determinado tamaño. Pero ¿qué pasa? El volumen tiene un problema, puede aparecer y desaparecer. Es una zona que puede tener mucho volumen en un momento puntual, pero después esa actividad se termina. ¿Es información útil? Sí, pero principalmente nos habla de un pasado inmediato. Ahora, el Open Interest es diferente. El Open Interest no mide lo que se operó, sino lo que sigue abierto. Mide contratos que todavía no fueron cerrados, es decir, exposición pendiente dentro del mercado. Y esto es muy clave porque mientras el volumen te muestra actividad, el Open Interest te muestra compromiso. Cuando el Open Interest aumenta, significa que están entrando nuevos contratos al mercado. No necesariamente sabemos todavía si son compradores agresivos o vendedores agresivos, pero sí sabemos algo muy importante y es que hay nueva exposición abierta, y cuando hay exposición abierta hay riesgo acumulado. Ese riesgo puede convertirse después en presión direccional, en squeeze, en liquidaciones, en coberturas de dealer o en zonas donde el precio tiende a reaccionar. Entonces, ¿cuál es la fórmula fácil para entender esto? El volumen es todo lo que ya se operó y el Open Interest es todo lo que sigue pendiente en el mercado. Si vemos mucho volumen pero el Open Interest no sube, probablemente hubo rotación, cierre de posiciones o intercambio interno entre participantes. Hay actividad, pero no necesariamente hay nueva exposición. En cambio, si vemos volumen acompañando de aumento de Open Interest, ahí el mensaje cambia. El mercado no solo se movió, sino que se cargó de nuevas posiciones y eso puede construir niveles estructurales. Open Interest por strike. El Open Interest se concentra en cada strike y cuanto más Open Interest, más exposición pendiente existe alrededor de ese nivel. Por eso no todos los precios importan igual. Un nivel cualquiera puede ser simplemente un precio más dentro del gráfico, pero un strike con mucho Open Interest puede transformarse en una zona mucho más relevante. Porque hay posiciones abiertas, riesgo acumulado y participantes que pueden verse obligados a ajustar, cubrir o cerrar posiciones. ¿Cuál es la clave para entender esto? Cada strike concentra contratos. Cuanto más Open Interest tenemos, mayor peso estructural. Y si está cerca del precio spot, importa mucho más. En resumen, los strikes con más Open Interest llaman la atención. Pueden alimentar walls y magnet. Y no son señales. Ojo a eso, son zonas de riesgo. El strike gana importancia cuando combina concentración, cercanía al spot y vencimiento. Calls versus puts. Acá vamos a ver la relación entre los calls y los puts, pero no desde una mirada superficial, sino desde una lógica estructural. Porque cuando hablamos de call y put no estamos hablando solamente de si es alcista o bajista, estamos hablando de dónde está concentrada la exposición. Y justamente de esa concentración de Open Interest nacen los niveles que muchas veces terminamos viendo como call wall o put wall. Primero vamos a separar conceptos. Los call
representan exposición en la parte superior del mercado, o sea, son strikes que están ubicados por encima del precio spot, donde suele acumularse interés en escenarios de suba, cobertura o posicionamiento alcista. En cambio, las puts representan exposición en la parte inferior, son strikes que están por debajo del precio spot, donde suele concentrarse protección bajista, cobertura defensiva o exposición hacia abajo. Pero lo importante acá no es quedarse con la idea simple de call sube, put baja. Eso no, eso sería muy básico. Lo importante es entender que cuando muchos contratos se concentran en ciertos strikes, esa acumulación empieza a tener mucho peso. Y ahí aparecen los wall. Ahora, ¿qué es una call wall y una put wall? Una call wall es una zona superior del mercado donde hay una concentración relevante de open interest en call. Ese nivel puede empezar a actuar como un techo, una resistencia o también como un objetivo, un imán. Por lo general estos son imanes muy importantes en el precio. ¿Por qué? Porque cuando el precio se acerca a una zona donde hay mucha exposición acumulada, los participantes y los dealers se pueden ver obligados a ajustar coberturas, defender exposición o reaccionar al flujo. Entonces ese strike deja de ser solamente un número y pasa a ser un nivel con peso realmente dentro de la estructura. ¿Y qué es una put wall? Es exactamente la misma lógica, pero por la parte inferior. Es una zona donde se concentra mucho open interest en puts. Ese nivel puede funcionar como suelo, como zona de soporte o incluso como una zona frágil si esa exposición no logra sostener el precio. Y eso es muy importante, el put wall no significa que mágicamente el precio va a rebotar sí o sí ahí. Puede ser una zona imán, pero no por eso el precio tiene que reaccionar. Antes de mostrarles esto en la terminal, quiero que entiendan algo clave. El Open Interest no se lee mirando una sola barra, ni buscando automáticamente una señal de compra o de venta. El Open Interest se interpreta como un mapa de exposición y para leerlo correctamente hay 5 cosas que tenemos que mirar. Número 1. La concentración. A ver, la pregunta es muy fácil. ¿Dónde hay más contratos abiertos? Porque no todos los strikes tienen el mismo peso. Algunos niveles tienen poco open interest y son prácticamente irrelevantes, pero otros concentran una cantidad muy grande de contratos abiertos. Y cuando muchos contratos se acumulan en un mismo strike, ese nivel empieza a tener mucha importancia estructural. No porque el precio tenga que ir sí o sí ahí, sino porque esa es una zona donde hay mucha exposición pendiente. Hay riesgo abierto, hay participantes posicionados y cuando el precio se acerca a una zona con mucha exposición, el mercado puede empezar a reaccionar distinto. Entonces, primer paso, identificar cuáles son los puntos de mayor concentración. Paso número 2, distancia al spot. El segundo paso es mirar la distancia al spot. Acá la pregunta es, ¿qué tan cerca está esa concentración del precio actual? Porque un strike con mucho open interest puede ser importante, pero si está demasiado lejos del spot, quizás no tenga impacto inmediato. En cambio, si una gran concentración de open interest está cerca del precio actual, ese nivel se puede volver mucho más relevante para el corto plazo. A ver, por ejemplo, una call wall muy lejos puede ser una referencia macro, sí, pero un call wall que está cerca del spot puede empezar a actuar como un techo, una zona imán o una zona de compresión. Lo mismo con las put. Un put que está lejos puede marcar una zona estructural inferior, macro, pero un put wall que está cerca del precio puede convertirse en un soporte, una zona de defensa o zona de fragilidad si el mercado empieza a romper. Entonces no alcanza con saber dónde hay open interest. Tenemos que preguntarnos, ¿está cerca o está lejos del precio actual? 3. Vencimiento. La pregunta acá es, ¿cuánto falta para que expiren esas opciones? Esto es muy importante porque el hiperinterés no pesa igual si falta un mes a que si falta un día. Mientras más cerca estemos del vencimiento, menos tiempo tienen los participantes para ajustar su exposición. Y cuando queda poco tiempo, ciertos strikes pueden empezar a comportarse de una forma mucho más frágil. Pueden aparecer coberturas más agresivas, pueden haber compresiones cerca de ciertos strikes, pueden aumentar la importancia de las wall y algunos strikes pueden empezar a actuar como zona de atracción o defensa.
Por eso cuando miramos Open Interest no miramos solo el nivel, miramos también el tiempo, porque un nivel con mucho Open Interest y vencimiento cercano puede ser mucho más importante que un nivel con mucho Open Interest pero un vencimiento lejano. 4. Calls versus puts. El cuarto paso es comparar calls contra puts. La pregunta es, ¿qué lado domina? Si hay más concentración en calls arriba del precio, podemos tener zonas superiores relevantes, call wall, posibles techos, objetivos o zona de coberturas. Si hay más concentración en puts debajo del precio, podemos tener zonas inferiores relevantes, put wall, posibles pisos, zonas de reacción o zonas donde el mercado puede volverse frágil si se rompe. Pero ojo, con una mala interpretación no significa muchos call, compro, muchos puts, vendo. Eso no, eso es una lectura retail. La lectura correcta es dónde está acumulado el riesgo, porque los call pueden actuar como un techo, como un imán, dependiendo del régimen, y los put pueden actuar como soporte o como zona de aceleración bajista si el mercado pierde la estructura. Es muy importante también confirmarlo con order flow. Entonces la comparación entre call y puts no te da una entrada automática, sí te da contexto. 5. Régimen gamma. Este quinto paso es el más importante, el régimen gamma. Acá la pregunta es, ¿cómo tengo que interpretar ese nivel? Porque el Open Interest te dice dónde mirar, pero el régimen gamma te dice cómo interpretar lo que estás mirando. Un mismo nivel puede significar cosas completamente distintas dependiendo si el mercado está en long gamma o en short gamma. En un régimen long gamma, por ejemplo, el mercado tiende a comportarse de forma más contenida. Los niveles pueden actuar como zona de freno, compresión o reversión a la media. En cambio, en un régimen de short gamma, el mercado puede comportarse de forma más agresiva. Los niveles pueden romperse con más violencia, generar aceleraciones, squeeze o movimientos mucho más impulsivos. Entonces no alcanza con decir hay mucho open interest en los 100k, 80k, 70k. La pregunta real que se tienen que hacer es, ¿ese open interest está dentro de un contexto long gamma o short gamma? Porque ahí les cambia completamente la lectura. Ahora, si juntamos los 5 pasos, primero miro dónde está la concentración, después miro qué tan cerca está del spot, después miro cuánto falta para el vencimiento, después comparo calls contra puts y finalmente interpreto todo según el régimen gamma. Ese es el proceso, no estamos buscando señales, estamos construyendo contexto. Ahora, cuando mucho open interest se concentra por strike, esos niveles se pueden volver muy importantes porque ahí hay exposición real que queda pendiente en el mercado. Ejemplo, tenemos mucho open interest de call en los 79 y tenemos mucho open interest de pull en los 75. Estas dos zonas son muy relevantes para el mercado, no porque sean soportes o resistencias técnicos, sino porque concentran mucho riesgo. Para finalizar, quiero que se queden con esta idea. El Open Interest no te dice exactamente qué va a ser el precio, pero sí te dice dónde está acumulada la exposición. Y cuando entendés dónde está la exposición, empezás a entender por qué ciertos niveles alteran el precio, frenan el movimiento, generan reacciones o producen aceleraciones. Por eso en GoTrading no usamos el Open Interest para adivinar, lo usamos para construir estructura. Nos vemos en el siguiente capítulo.